La escritora peruana Karina Pacheco ha ido trazando a lo largo de los años una obra narrativa bastante interesante. Y una obra narrativa a estas alturas consolidada dentro de nuestra tradición local. No solamente por los libros que ella viene escribiendo y publicando recientemente, como el estupendo conjunto de relatos Lluvia, que apareció hace un par de años, sino también porque la editorial Seis Barral ha tenido la gran idea de reeditar algunas de sus primeras novelas. Hace un tiempo reeditaron, por ejemplo, El bosque de tu nombre, y ahora acaba de aparecer la reedición de la novela La sangre, el polvo, la nieve, también publicada bajo el sello de Seis Barral. Una novela interesantísima en la que Karina revisita ciertas temáticas recurrentes en su obra, como el tema familiar, los misterios, los secretos que van entretejiéndose en el interior de estas. Pero también otra característica importante en su narrativa, que es esta mirada política y social de una época. En este caso, es una mirada política y social del Cusco de principios de los años del siglo XX. Justamente sobre esta estupenda novela conversé con Karina hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías vienen funcionando de manera presencial, pero también de modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería virtual Buen Salvaje. La pueden encontrar en sus páginas de Facebook y de Instagram, y también por supuesto en su página web. Y si quieren ir a una librería de manera presencial, pues les recomiendo todos los locales de la cadena de librerías Ibero. También pueden encontrarlas en sus páginas de Facebook, de Instagram y en su página web, pues también despachan de modo delivery. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Karina. Hola Karina, gracias por tu tiempo. Eh, para mí siempre es un placer conversar contigo y en esta oportunidad sobre la reedición de una de tus novelas, La sangre, el polvo, la nieve, publicado por Seis Barral. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la oportunidad para conversar contigo sobre libros, que siempre es muy grato. Eh, bueno, la novela que he disfrutado yo, la verdad que no la había leído en su oportunidad, eh, así que he podido leerla por primera vez y disfrutarla. Eh, Tiene muchos temas de los que quiero preguntarte, pero para empezar quisiera preguntarte algo que para mí siempre es una curiosidad eterna, es el origen, cómo se da ese chispazo, ¿no? A partir de una idea, de repente una imagen, ¿no? Que es el disparador de la novela. En este caso, ¿tú recuerdas cuál fue el embrión, la génesis, digamos, esa idea primigenia? Sí, mira, digamos, el empujón, si quieres, para abordar esta novela fue que un tío mío muy querido, que tiene una memoria increíble del pasado y alberga también en muchas memorias de sus padres, de historias que escuchaba por ahí, me contó, yo recuerdo cuando era niño, tendría 8 9 años, hubo un caso terrible donde hallaron a 4 chicos muertos en Sacsayhuamán y y estaban muertos con un mismo revólver, ¿no? Entonces le digo, ¿qué? ¿Y qué pasó? ¿Cómo así? Me dijo, todo el mundo daba sus hipótesis, yo recuerdo eso era como la comidilla de la ciudad, ¿no? O sea, bueno, en cualquier lugar, 4 chicos y más en esa época, ¿no? Le digo que no te acuerdas qué pasó. Y me dijo, no, o sea, yo no recuerdo qué pasó, era muy niño, pero fue tremendo, ¿no? Entonces me pareció de entrada me pareció ahí un arranque fascinante porque mi tío nació en el año 1936. Entonces decía, si él tenía 8 o 9 años, pues pasaría esto el año 44, 45, en una época particularmente dramática para el mundo, que está siendo el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que esto implicaba. Entonces decía, wow, ¿cómo habrá sido ese momento, esa época? Rápido empezó la película haciéndose en mi cabeza y pensé que ahí había una buena historia, ¿no? Entonces dije, podría ser una novela basada en hechos reales, fue la primera idea, y empecé a entrevistar a muchísimas personas
y paradójicamente la gente que podía ser un poco mayor que mi tío en esa época no se acordaba mucho, pero los que eran niños, que tendrían entre 8 o 12 años en esa época, todos se acordaban que había sido algo que les... Fíjate cómo es la memoria infantil, que es una esponja verdaderamente, ¿no? Entonces, pero nadie me daba con una historia clara. Unos me decían, creo que fue un lío de homosexuales. Otros me decían, parece que los mataron por asuntos políticos. Otros decían, creo que se suicidaron. Otros decían, parece que estaban peleando por una chica, parece que estaban jugando la ruleta rusa. O sea, había diversas versiones, pero todos se acordaban que había sido una cosa muy traumática. Y yo dije, bueno, ya que no hay respuesta, esto mismo puede ser yo puedo empezar a hacer esto. Pero, digamos, ese fue el germen, el empujón. Y el tema por el que hay múltiples historias, otras mayores dentro de la novela, es porque mi tesis doctoral fue sobre el surgimiento del discurso indigenista, incanista y el tema de la recreación de tradiciones en el Cusco, en la forma de la identidad cusqueña contemporánea, y el surgimiento del indigenismo muy vinculado a demandas anticentralistas, tiene su germen a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y mientras hacía la investigación para la tesis, me daba cuenta que esa era una época fascinante, fascinante del todo el sur andino e incluso para el Perú, ¿no? Porque a raíz de todo este movimiento cultural que eclosiona en el sur andino, Cusco, Puno, también Arequipa, este, como que empiezan a hacerse las preguntas. Hemos construido una nación, justo se estaba a vísperas de celebrar el centenario de la independencia, y era un momento donde también se hacían esas preguntas. ¿Qué independencia? La organización del Estado sigue siendo vertical, racista, clasista. La población indígena, que es la que, digamos, da la originalidad a la identidad peruana, es lo que nos da, digamos, un sello particular, está siendo oprimida, vive en unas condiciones de miseria. Entonces eran preguntas tremendas y eso me parecía fascinante esa época. Era una época también de intensidad política fuerte, ¿no? Y también me deslumbraban figuras femeninas que surgieron en ese momento, figuras femeninas entrando a la universidad. Claro, la primera ya había sido Trinidad María Enríquez, a fines del siglo XIX, pero ya las primeras que empezaban a entrar a la universidad, mujeres que participaban en estos movimientos culturales, pocas, y yo conocía a algunas tías abuelas que eran unas mujeres, pero impresionantes para la época, ¿no? Entonces tú decías, me parecía, y ahí empezó todo el tema de armar la trama, y claro, toda esa época y la historia de una mujer que nace en 1900 se va reuniendo, y entonces la novela de ese modo, a mí me gusta que una novela tenga esa cosa de misterio, que te está haciendo preguntas, narrando cosas, pero que también te produce inquietud, tratar de descubrir qué pasa y ver que la vida, la historia como las novelas, tienen muchas vueltas de tuercas, y eso que tú primero ves como una respuesta puede tener muchas otras, ¿no? Entonces se va abriendo como una suerte de muñeca, caja de muñeca rusa, donde vas entrando a más y más y más historias, y bueno, es un poco la historia de cómo surgió la novela. Ujú. Ahora, la novela que, como te comentaba, la he disfrutado porque, claro, como tú dices, te mantiene en tensión por el misterio, ¿no? Me hace pensar eh, en, de alguna manera, en ciertas temáticas que son eh, como recurrentes o ya características en tu literatura, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, el tema de esta mirada a las familias, ¿no? A través de el pasado o de ciertos secretos, ¿no? Que suele estar en tu literatura. Pienso en La voluntad del Moyo, por ejemplo, ¿no? Este misterio con la madre, ¿no? Y en otras novelas también. Entonces quería preguntarte sobre eso, ¿no?
cómo la familia se convierte en una especie de universo complejo, ¿no? Digamos, es como suelen decir, el espejo de la sociedad, ¿no? De alguna manera. Antes de entrar al otro tema, porque que también está en tus novelas, el tema político, el tema social, ¿no? Pero Sí, empezamos por el tema de la familia. ¿Cómo así es un tema que te da mucha curiosidad? sí, yo creo que, por un lado, porque creo que todas las familias tienen secretos, y en esos secretos, paradójicamente, en aquello que está escondido, a veces está la clave de toda una serie de sombras, preguntas o hasta heridas recurrentes que atraviesan una historia familiar, ¿no? Por más de que se haya querido guardar en secreto, las sombras igual lo atraviesan todo. Y como ya he dicho alguna vez, los secretos familiares en realidad no son secretos porque la familia se le ocurrió de un día para el otro, esto no se debe contar, sino porque son secretos de cara a una sociedad que sanciona y dice, esto es bueno, esto es malo, así que esto es lo ideal, esto es lo perfecto, y, y entonces hace que haya una opresión, ¿no? Entonces, si bien algunos lineamientos de la sociedad pueden ser buenos para que te enseñen, ¿no? No puedes tirar basura en la calle, tienes que ayudar al prójimo, si ves a alguien en problemas, tienes que, digamos, son lineamientos sociales importantes que nos ayudan como colectividad. Hay otros que vienen de épocas antiquísimas y que son opresión de las personas, ¿no? Es decir, tienes que buscar casarte con alguien eh, que te dé un estatus. Tienes que buscar casarte con alguien que este, sea guapo, porque si es guapo físicamente, y en el Perú físicamente se entiende, más blanco, con rasgos más occidentales, vas a tener mayor reconocimiento. Es terrible, pero eso está ahí, ¿no? Entonces, esos mandatos sociales son de lo más crudos, atávicos que hay, y pocas veces los cuestionamos porque estamos atiborrados por todo lado de ese tipo de cosas que refuerzan esto. Y en otros casos, bueno, te pueden decir, era muy común hasta hace unos 30, 40 años, una mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, una mujer este, no puede tener hijos fuera del matrimonio, porque eso es, ya la va a marcar de por vida, los niños van a, o sea, había una serie de cosas y la sociedad en efecto marcaba a las mujeres. Entonces, si una mujer de pronto tenía un hijo fuera del matrimonio o se quedaba embarazada, se veían mil maneras de ver cómo se tapaba eso y bueno, ya si no había manera de tapar, esto salía y la sociedad sancionaba, ¿no? Entonces la gente esconde cosas o de pronto, ¿no? ¿Cuántos casos, por ejemplo, en nuestro país, el tema de la violencia familiar? Todo el mundo puede haber escuchado esos gritos de alguien en su barrio o de dentro de tu propia familia de maltratos, pero todo el mundo hace la vista gorda. Siempre es más fácil señalar que la violencia familiar está lejos, pero no en tu entorno, porque se asume eso como una vergüenza. Entonces, creo que eso es una cosa que es tan generalizada, pero todo el mundo prefiere vivir bajo la casa, o sea, bajo la máscara, cumpliendo con lo que te dice la sociedad. Y entonces, quizás por un tema de rebeldía, me gusta siempre estar mostrando estos secretos familiares ominosos, sobre todo aquellos que tienen que ver con mantener una cáscara de hipocresía, aunque esta siga respondiendo a sistemas opresivos muy crueles, ¿no? Ujú. Eh, claro, justamente eso que mencionas me parece también interesante, ¿no? El hecho de que a través de la mirada a la familia, ¿no? Se pueden ver estas especies de taras, como son pues el machismo, porque en la novela está muy presente ese tema, ¿no? Con el que tú has contado, porque la novela también, entre otras cosas, plantea la historia de Giralda, que es la madre de este narrador, ¿no? Que empieza a hacer este recorrido hacia el pasado. Eh, y la relación tirante con el papá, eh, como tú dices, la presión para que se case con determinada
determinada persona con ciertas características, ¿no? El desterrarla de alguna manera, sin tratar de ser lo menos spoiler posible, para quienes no hayan leído todavía la novela, eh, habla mucho de esa sociedad, de ese machismo de esa época, y que lamentablemente muchas veces todavía persiste, ¿verdad? Sí, sí, o sea, hay mucho de aquello que no se ha superado. Hay algunas cosas que sí, pero otras que no, ¿no? O sea, hay discursos tremendamente opresivos que siguen ahí, que se enuncian explícitamente y, o si no, tienes modelos de cómo tiene que ser la cosa, mañana, tarde y noche, al extremo que ni siquiera reconocemos la realidad real del Perú. Por ejemplo, no sé, Día de la Madre, por ejemplo, o Día del Padre. Creo que lo del Día del Padre es particularmente cruel porque en el Perú una de cada 3 familias tiene solo a la madre. Hay mucho, o sea, sigue habiendo muchísimas familias donde el padre está ausente, donde ha habido abandono de parte del padre, y de pronto tú ves por la televisión, por la radio, por aquí la propaganda, Día del Padre, el padre, para un niño que no tiene padre, eso es una crueldad suprema, pero la sociedad te sigue mostrando la familia, papá, mamá, los hijos, el papá bueno, la mamá buena, y ese tercio de niños o una cuarta parte de niños, porque puede haber niños que, bueno, los padres no viven, pero no se desentienden, pero hay muchísimos que tienen padres que se desentienden olímpicamente, porque el tema de la responsabilidad paterna no se enseña, eso es parte de esta estructura machista, ¿no? Que todo el peso del cuidado familiar recae en hombros de la madre y se le dice la santa, el ángel, que no sé qué. Entonces, el otro se puede evanecer y no pasa nada. Y sin embargo, mañana, tarde y noche se acerca el Día del Padre, el papá, el modelo de familia que por todas partes sigue lanzándose, es el de los dos y los hijos. Y en el Día del Padre, yo creo que hay montones de niños que lo pasan fatal porque no lo tienen. O qué pasa en casos donde la madre puede ser una madre cruel, que las hay. Una madre despótica, una madre que maltrata a los niños, una madre que, no sé, pues. Entonces, de pronto, el Día de la Madre, el niño se siente abandonado porque no tiene el tipo de madre que la sociedad exige que haya. O si una madre trabaja, porque está en su derecho de buscar un trabajo, y en su libertad también la de desarrollarse, ¿no? No solo como madre, sino de pronto a los niños se les enseña que esa madre los está abandonando porque el modelo que te pone es la madre que está ahí, una esclava del hogar que tiene que hacer de todo y si trabaja está abandonando a los niños, ¿no? Entonces, ese tipo de estructuras me encanta cuestionarlas porque están demasiado normalizadas y son de una crueldad suprema. Ujú. Sí, coincido totalmente contigo, Karina. Ahora, me pareció algo también interesante, una parte en la novela, por lo menos desde mi lectura, tú me corregirás si me equivoco, pero esta estructura machista muchas veces también de alguna manera, digamos, fuerza a los hombres, digamos, ¿no? Es decir, los hombres también tienen que, o se ven obligados a esta estructura. Con esto no quiero, obviamente, limitar sus responsabilidades, pero eh, pensaba en eso porque en un momento de la novela, la mamá de Giralda, Sara, me Sara, parece, Sara, eh, como que le da a entender, bueno, sí, pero es que él también tuvo que luchar y tuvo que acomodarse a una visión, y finalmente, claro, se terminó involucrando demasiado en ese personaje, ¿no? Digamos que trata, no de justificarlo, pero sí de comprenderlo. Y eso es algo que quizás también sea interesante, digamos, discutir el tema de cuánto también los hombres se ven perjudicados por ese sistema que nos orienta a tienes que ser así, fuerte, ¿no? Empoderado, qué sé yo. mira, yo sinceramente creo que, o sea, lo que no terminamos de entender en el Perú ni en muchos lugares del mundo es que cuando las mujeres pedimos
el feminismo no es una tarea solo de las mujeres, o sea, el machismo oprime terriblemente a los hombres, entonces, y son los que menos se dan cuenta, o sea, es otro tipo de opresión y luchan, pelean, satanizan, brujas, que esto, que lo otro, brujas porque claro, de algún modo cuando tú exiges derechos, estás, necesariamente tiene que haber alguien que se dé privilegios. O sea, yo lo veo a veces, tengo todavía alguno que otro, pues, algunos primos, algunos tíos que todavía crían a sus hijos de esa manera, donde los niños están sentados esperando que la mamá mayor les levante los platos y ellos no se levantan y la hermana está ayudando. Entonces, claro, en el fondo, cuando te dicen, oye, niño, ¿qué haces tú esperando que tu mamá que ha cocinado, que trabaja dentro o fuera de la casa, te esté atendiendo? Entonces, claro, eso se ha enseñado como que eso es el amor y es un privilegio, pues qué lindo, ¿no? Yo ya quise, ¿quién no quiere estar sentado sin mover un dedo esperando que... Entonces, pedir ayuda, que los niños ayuden en la casa, a niños que han entendido que ese es el amor que tienen que recibir de la hermana, de la madre, de la esposa, les remueve todo el esquema y hay una respuestas violentas o insultos, porque en el fondo te están recordando que estás actuando como un pequeño patrón con las personas que más amas y eso no es amor de tu parte, ¿no? Ahora, pero por otro lado, lo que no se ve es que esta estructura enseña a los hombres que son más si demuestran permanentemente, tienen que estar demostrando la masculinidad, mostrando que pueden tener varias mujeres a la vez, que son los que ganan mucha plata, y eso también está, entonces, claro, yo soy el que trabaja afuera, entonces yo tengo que venir a mi casa y que me atiendan, yo soy el que trae la plata. Entonces, que haya parejas que tienen problemas porque él puede ganar menos que su esposa y puede sentirse que vale menos porque gana menos que la esposa, o que continuamente la sociedad machista le exige al hombre que esté compitiendo, que esté demostrando que es el que gana más, que es el que puede más, que es el que compra más. Y entonces es una cosa muy material. Y es tanta la tensión en los hombres por competir más, por trabajar más, por matarse literalmente, por mostrar que tiene más plata, que a mí no me extraña nada que en promedio en todas las sociedades, los hombres tengan una expectativa de vida 5 o 6 años menos que las mujeres y que muchos de ellos mueran a causa de infartos, o sea, son, o derrames cerebrales, y tú ves, o sea, tiene mucho que ver con el estrés que cargan sobre los hombros y no se está cuestionando eso, ¿no? Y este tema pues es bien crudo, ¿no? Obviamente a las mujeres, claro, con el tema de violencia sexual, el tema de acoso sexual que ha sido tan normalizado es algo mucho más fuerte lo que tenemos que enfrentar, pero del otro lado tampoco hay conciencia. Creo que es importante cambiar los paradigmas del amor. Nos estamos viendo por otro lado de lo que es el amor y de lo que es el poder y de lo que es el respeto, ¿no? Y lo que es dónde fundas tu autoestima como ser humano. Y esos son temas de los que no estamos hablando como se debiera. Ujú. Coincido totalmente. Y digamos que yendo a otra esfera, a partir de la novela, eh, el tema político, el tema social, también es otro tema recurrente en tus novelas. En este caso, eh, se relata o se muestra, ¿no? El Perú, bueno, particularmente Cusco, ¿no? De la primera mitad del siglo XX y sobre todo el régimen de Sánchez Cerro y la persecución política, ¿no? A la que se ve sometido de alguna manera el esposo, el primer esposo, digamos, de Giralda, ¿no? Y sus amigos, y al mismo tiempo esta corriente intelectual y artística muy efervescente también, ¿no? Por otro lado, ¿no? Me hacía mucho pensar en Mariátegui, de hecho se nombra la muerte de Mariátegui, pero este intercambio de ideas políticas, artísticas, estas reuniones, estas especies de cofradías, ¿no? En casa de Giralda y su esposo, donde recibían a gente
políticos, artistas, ¿no? De hecho, hay muchos pintores de los que se habla en la novela que me ha provocado investigar más sobre ellos, ¿no? Cuéntame un Sí, poquito. o sea, esa parte, mira, paradójicamente no me la estoy inventando, eso es lo que me parece muy interesante de esa época. Estamos hablando de un Perú y de un Cusco de hace un siglo que ahí tenemos otra cáscara de qué cosa es modernidad y cosmopolitismo, ¿no? Porque en esa época no había internet y sin embargo, en las universidades, tras la reforma universitaria que hubo acá, había una eclosión cultural mucho más rica y digamos, un intercambio bastante fluido con intelectuales de otras regiones del Perú y sobre todo en el caso del sur, mucho con Bolivia, Argentina y hasta cierto punto también con Chile, ¿no? Y también un poco con Brasil, pero sobre todo la ruta Cusco-Bolivia, perdón, sur peruano-Bolivia hasta Argentina, pasando por Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, era una ruta cultural tremendamente fluida. Y eso no solo en la primera mitad del siglo XX, sino antes, ¿no? Entonces, esta escena de estas tertulias eran muy comunes, lo sé tanto por la investigación que hice como porque el personaje de Rafael está muy basado en un personaje real a quien está dedicada la novela, ¿no? Rafael Tupayachi Ferro. Él realmente lo que hacían, había una idea que le llamaban los falansterios. Los anarquistas del siglo XIX crearon la idea del falansterio como comunidades utópicas donde se iba a criar a los niños. De algún modo los kibbutz de Israel toman un poco eso, un poco eso, pero a lo que él le llamaba falansterio, le llamaban su falansterio particular, era que reunirse en casas, sobre todo la casa de Rafael Tupayachi Ferro, y eso está recogido en muchísimas revistas, en las memorias de muchos de estos visitantes. Era el lugar donde se reunían para discutir qué es el Perú, para hablar de arte, de pintura, de qué ideas políticas estaban surgiendo por aquí, por allá, cuáles eran las corrientes culturales. Y eran reuniones nada dogmáticas, ¿no? O sea, si bien ellos eran más de izquierda, en esas reuniones de los años 20 recién se había construido el APRA, también de vez en cuando participaba gente del APRA, a veces militares progresistas con ideas de hacer cosas interesantes, y entonces era algo muy común, y las reuniones en las teterías, donde los chicos intercambiaban mucha información. Entonces, pensar en hace 100 años, tú te dices que había como un interés muy fuerte por estar al día de lo último, digamos. Entonces, por eso es que en esa época se producen tantas revistas y al mismo tiempo, claro, es una época de cambio y convulsión. Y la novela termina con un cambio y convulsión prácticamente telúrico y literal, que es el terremoto de 1950, ¿no? Y como ese terremoto que remece las bases de algún modo hace que afloren una serie de cosas más. Ujú. Bueno, la novela que, como te decía, me parecía muy interesante porque aborda muchos temas, ¿no? Como el tema del machismo, como hemos hablado, ¿no? El tema del racismo, el clasismo, eh, incluso el tema de homofobia, ¿no? Que está presente y que tiene que ver justamente con estos cuatro chicos que se encontraron muertos, ¿no? Al pie de un perro, si la memoria no me falla, por todas esas especulaciones, y muchas de ellas, ¿no? Orientadas a la sexualidad de ellos, sobre todo de uno de ellos, ¿no? Lo que lleva pues a comentarios bastante despectivos, ¿no? Incluso que se digan la terrible cosa de qué bien que estén muertos, ¿no? Que me parece Sí. terrible, digamos, ¿no? Pero quisiera también preguntarte, antes de que se nos termine el tiempo, por el proceso de escritura, porque la novela también es más allá de la historia, un artefacto muy bien establecido, eh, que parte pues de este hecho
traumático de la muerte de estos muchachos como el disparador para el narrador, ¿no? de esta serie de recuerdos y este viaje al pasado. Y de alguna manera también sirve como marco, ¿no? a la novela, digamos, ¿no? Porque empieza con esa historia, luego vamos ahondando en el tema familiar, ¿no? De su madre y a su vez de los abuelos, ¿no? Ese patriarca, y luego hacia el final nuevamente se retoma este caso particular, ¿no? Sin entrar en detalles de spoiler. Cuéntame un poco cómo estructura, ¿hiciste un mapa previo? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, generalmente en mis novelas tengo idea de cuál es el inicio, qué temas quiero abordar y más o menos hacia dónde llegar. Pero no suelo hacer una estructura muy rígida porque este es mi caso, ¿no? O sea, sé qué quiero, qué elementos clave quiero que queden retratados en la novela, inicio y hacia más o menos hacia dónde llegar, porque luego, como les pasa a muchos narradores, y eso es parte del propio proceso creativo que te deslumbra, que a una misma como autora la deslumbra en el proceso, es que cada personaje va tomando su voz propia. Tú puedes tener una idea de por dónde puede ir y luego en el proceso creativo va saliendo la propia personalidad que se te escapa y que creo que eso enriquece precisamente a esa ficción que termina pareciendo una realidad. Entonces ha habido partes que digamos que no estaban previstas y ¡boom! Han explosionado. La cosa es un poco, creo que una mientras más escribe va también desarrollando la capacidad de darte cuenta que no puedes dejar que se desborden demasiado, sino que tienes que reconducirlas para que se te entretejan bien dentro de una historia y que la historia termine teniendo una consistencia y no desbordándose con ramas que le dejan al lector la idea de por dónde me perdí, ¿no? Si tú te pierdes, el lector también puede quedarse como, bueno, acá se podría haber desarrollado más, acá hay brazos, esto es como un cuerpo que tiene 9 brazos y le falta piernas. Y no puede caminar, lo ves como medio deformado, tiene que ver. Entonces, hay una suerte de medir y desbordar, desbordar y reconducir. Es parte de este tejido, ¿no? Ujú. Es verdad. Y es un logro realmente el entretejido que has logrado con la novela, porque hay varias historias, hay varios personajes que se vuelven muy, muy interesantes, algunos entrañables, como el mismo Rafael o la misma Giralda, ¿no? Porque, claro, Giralda es una mujer, de alguna manera, no sé si adelantada a su tiempo, pero es una mujer que busca forjarse ella misma su propio camino sin la opresión, ¿no? del padre. Pero también hay personajes también medios siniestros, como Ramón, bueno, que tiene dos nombres en realidad, no Sí, me sí, acuerdo, sí. también que por momentos da miedo, ¿no? Mira, Y, la paradoja, a mí nunca me gusta hacer novelas maniqueas donde haya algunos que son purísimos y otros malísimos. O sea, creo que porque los seres humanos no somos así, tenemos luces y sombras. Pero en la novela, bueno, también en la novela como en la vida, a veces hay personajes que te deslumbran por la luz y lo adelantados que pueden estar a su tiempo, por eso mismo pueden llamar la atención. Y hay personajes siniestros que yo cuando construía el personaje Ramón, eh, me basaba en un personaje de la vida real, pero tuve más bien que recortar partes de este personaje de la vida real. Claro, obviamente tiene sus dosis de ficción, de la historia del origen de este personaje, y hay mucho de ficción en eso, pero si, digamos, yo hubiera hecho una novela realmente basada en la historia de estos personajes crudos, tal como fueron, hubiera sido mucho más siniestro. Sí, entonces eso, las novelas tienen eso, ¿no? Te pueden mostrar los claroscuros, pero también te encuentras con personajes que por donde los veas puedes explicarte el origen
de toda esa su maldad, si quieres, o de todas esas, de sus venenos y sus demonios. Pero no sé por qué hay personajes en la vida misma que han tendido a eso, ¿no? Entonces, claro, yo dije, no, tiene que ser ficción, porque si yo pusiera el personaje tal cual fue, probablemente parecería que estoy haciendo algo maniqueo, donde he construido un monstruo. Y lamentablemente, por las muchas historias que escuché de este personaje, era mucho peor del personaje de ficción, ¿no? Claro, porque el personaje de ficción, si bien suele ser un poco espeluznante, por decirlo de alguna manera, ta- claro, uno entiende ciertas cosas, ¿no? Porque nos cuentas un poco la infancia de él, ¿no? Complicada, y al mismo tiempo ciertos detalles y estos gestos, que por lo menos yo los percibí de esa manera, de una especie de, entre comillas, lealtad familiar, porque es muy cruel, pero sin embargo al tío, como que tiene ciertas diferencias, que claro, un personaje maniqueo totalmente negativo, pues no tendría tampoco, ¿no? Ujú. Pero bueno, Sí, eh, sí. Veremos cómo lo leen a Ramón, a Giralda, a los cuatro muchachos. Y, y bueno, me alegra mucho que la novela salga ahora y que de algún modo eso es lo que tienen las novelas, tienen esa magia de que a veces aparecen en el momento preciso, ¿no? O vuelven, como en este caso reaparecen ahora, justo a un siglo de muchas de las cosas de las que se están narrando y te das cuenta como hay también muchos pendientes. Entonces me alegra que la novela todavía pueda ser actual y que 11 años después sigue interesando. sí. Nada, bueno, muchas gracias, Karina. Siempre es un placer conversar contigo. Podríamos extender horas y horas, pero el tiempo es tirano. Gracias, Sí. gracias por... No, muchas gracias a ti, Carlos, y gracias por mantener este programa.